Tan solo un porcentaje mínimo de seres vivos nacen con mutaciones. Hoy voy a dar los 10 casos de animales mutantes más famosos de los últimos 20 años. Se trata de una recopilación de una lista de animales con 3 cabezas, 5 patas cuando deberían tener 3, en fin, cosas tremendamente raras que la gente pues lo verá como algo asombroso e increíble. Simplemente son variaciones genéticas, modificaciones genéticas de la propia naturaleza o incluso provocadas por el propio ser humano. Vamos a empezar ya. En primer lugar tenemos una mutación del año 2003 de Nueva Zelanda. Digamos que una persona llamada Noel Daniel descubrió una tortuga con 2 cabezas, las cuales eran capaces de tomar alimentos simultáneamente y que compartían el mismo cuerpo. Sin embargo, el problema es que a la hora de moverse, pues esta tortuguita que veis, pues no lo hacía de manera coordinada. Es la segunda tortuga que se ha visto con esta deformación genética. La otra fue descubierta en Sudáfrica en el año 1980. En segundo lugar tenemos a una serpiente con 2 cabezas. Fijaos lo raro que es de ver esto, ¿eh? Esto sucedió en el año 2002, cuando fue descubierta una serpiente con esta malformación genética en la isla Mallorca, en el Mediterráneo. De hecho, fueron los sirvientes de un hotel quienes se sorprendieron al ver al reptil de 2 cabezas con una longitud de 60 a 70 centímetros. Increíble. Las 2 cabezas funcionaban y eran capaz de morder, o sea, eran capaz de inyectar el veneno igual que si fuera una serpiente normal. En tercer lugar tenemos, en una granja ubicada a las afueras de Bangkok, en Tailandia, unos ejemplares de cocodrilos que nacieron pegados por el cuerpo, con 8 garras y 2 colas. Increíble, pero cierto. En cuarto lugar tenemos también en Tailandia, en el año 2004, un Tyrannosaurus de 2 cabezas y de 24 centímetros de largo. Otro caso de 2 cabezas. Otro caso de policefalia. Luego tenemos en quinto lugar una ternera con 2 cabezas que nació en el año 1998. La imagen es bastante escalofriante, como podéis ver. Parece como si se hubiera usado un espejo para hacer parecer que tiene 2 cabezas, pero es que en realidad este ternero nació con 2 cabezas. Nació en una granja de Independence, en Iowa, en Estados Unidos. El parto llevó 1 hora entera, según dijo el ganadero de la granja. En sexto lugar tenemos otro animal que nació con una deformación genética llamado Rudy, un cerdito con 2 cabezas, bastante bonito, por cierto. Nació también en Iowa, en Estados Unidos, y se convirtió en una especie de celebridad en el país. Tenía 68 kilogramos de peso y fue vendido a una organización de protección de animales en Los Ángeles. Según las estadísticas, la mayor parte de los cerditos con 2 cabezas murió antes o inmediatamente después del nacimiento. Anteriormente, otra especie semejante a Rudy, también con 2 cabezas, que fue nacida en Wisconsin, fue robada para... no se sabe el motivo. En séptimo lugar tenemos un biólogo inglés que declaró en marzo de 2008 haber encontrado un pulpo con tan solo 6 tentáculos, en vez de 8 como es normal, ¿no? En octavo lugar, y muy impresionante por cierto, tenemos un pequeño pato llamado Stampy, que nació en el año 2007 en una granja ubicada en el condado de Hampshire, en Reino Unido, y una extraña mutación genética le hizo nacer con 4 patas. La deformación de las patas no le afectó al desarrollo físico del pato, de hecho era un pato completamente normal. A día de hoy todavía siguen investigando en Chicago, en Estados Unidos, por qué razón este pato nació con 4 patas. En noveno lugar tenemos una ternera con 6 patas que nació en el año 2003 en las afueras de Phnom Penh, en Camboya. A los 2 meses de su nacimiento, el dueño lo regaló a los monjes de un templo y creía que la extraña ternera
le traería mala suerte. Y ya para despedirnos, en último lugar, tenemos otro caso de una ternera con 6 patas que sucedió no hace mucho, en octubre del año 2007, en Alemania. De acuerdo a la Universidad Ludwig Maximilians en Múnich, este tipo de deformidades son extremadamente inusuales. Y los veterinarios se niegan a cortar las patas, porque muchas veces funcionan de manera normal. Hoy hemos hablado de mutaciones animales, pero hay muchas cosas raras en el mundo animal que aún están por investigarse y aún se le tiene que dar una explicación. Espero que el ser humano no sea responsable de estos cambios genéticos. De ser así, deberíamos de tomar conciencia, porque es posible que los casos de mutaciones animales vayan aumentando conforme vayan pasando los años. Casos sorprendentes, casos reales de las 10 mutaciones animales más increíbles de los últimos 20 años.